Y volvemos a métodos de ofuscación. Bueno, básicamente había hecho esto, simplemente un poco nos cuenta los objetivos. Entonces vamos a ir encendiendo la máquina. Bueno, entonces, orígenes de la ofuscación. La ofuscación dice que se utiliza en muchos campos relacionados al software para proteger la propiedad intelectual y otra información propietaria que pueda contener la aplicación o el programa. Por ejemplo, el juego de Minecraft utiliza ProWard para ofuscar y minimizar las clases de Java. Y dice que también soltó mapas de ofuscación con información limitada como si fuera un traductor entre las clases no ofuscadas antiguas y las nuevas clases antiguas, de manera que podía tener compatibilidad con la comunidad de modding. Entonces, bueno, esto es uno de los ejemplos de la cantidad de formas de ofuscación públicas que existen, y para documentar y organizar esta variedad de métodos podemos hacer referencia a este documento que hay aquí. Bueno, entonces en este documento se organizan los métodos de ofuscación por capas, de manera similar al modelo OSI, pero para el flow de datos de aplicaciones. Pues aquí está un poco un resumen, ¿no? Está en la ofuscación de software a nivel de aplicación, a nivel de componente intercomponente, a nivel de componente de software, a nivel de elemento de código, y luego pues entonces cada subcapa es entonces clasificada en más métodos específicos que obtienen pues el objetivo general de la subcapa. Entonces, en esta tarea vamos a centrarnos principalmente en la capa de elemento de código, en la taxonomía de la capa de elemento de código. Y aquí está. Entonces, para utilizar la taxonomía podemos determinar un objetivo y entonces coger ciertos métodos que cumplan con ese objetivo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos ofuscar el layout de nuestro código, pero no podemos modificar nuestro código. Entonces lo que podemos hacer es inyectar código basura. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar esto de manera maliciosa? Bueno, pues los desarrolladores de malware pueden apalancar la ofuscación para romper las firmas o prevenir el análisis de los programas por parte de los antivirus. Entonces, en las tareas siguientes pues vamos a discutir un poco estas dos perspectivas a nivel de ofuscación de malware, incluyendo el propósito y cada una de las técnicas subyacentes, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿cuántas capas fundamentales de cuántas capas fundamentales está hecho la taxonomía de ofuscación? Pues 4. ¿Cuál es la subcapa de la taxonomía de ofuscación que
se basa en identificadores sin sentido. Obfuscating code obfuscating layo. Bueno, entonces dice dos de los más considerables límites que tiene la seguridad desde un punto de vista del atacante son los motores antivirus y los EDR. ¿Bien? Entonces, como comentamos en el apartado de introducción antivirus, ambas plataformas utilizan una base de datos de firmas conocidas que se conoce como firmas estáticas, así como firmas heurísticas que se basan en el comportamiento. Entonces, para evadir estas firmas, los hackers pues apalancan un rango extensivo de reglas de sintaxis y lógica que implementan la ofuscación. Y esto se consigue abusando las prácticas de obfuscación de datos que esconden la información importante en las aplicaciones legítimas. Y aquí nos proporciona otro paper que lo que hace es resume estas prácticas, y aquí nos cuenta una tabla de métodos que cubre la taxonomía de la subcapa de ofuscación de datos. Es la transformación de arrays. Transforma un array pues dividiéndolo, uniéndolo, etcétera. Codificación de datos, codifica los datos con funciones matemáticas. Procedimentación de datos, que sustituye datos estáticos con llamadas a procedimientos. Y división de datos o unión de datos, que distribuye información de una variable en nuevas variables. Entonces, en las tareas siguientes nos vamos a centrar en la división y unión de datos, porque las firmas estáticas son más débiles. Entonces, generalmente solo necesitamos concentrarnos en uno de los aspectos en la ofuscación inicial. Entonces, nos dice que algo que ya hemos visto, que es que las lecciones sobre Crypter, Binder, Packing y Encoding que vimos en una lección anterior. Entonces, primera pregunta: ¿qué método de ofuscación romperá o dividirá un objeto? Hemos dicho que era data split. Array transformation. No, estaba dudando. Es data splitting. ¿Qué método de ofuscación es utilizado para reescribir dato estático en una llamada de procedimiento? Bien, vamos a ir empezando la máquina. Ahora dice
La concatenación es un concepto de programación típico que básicamente es combinar dos objetos separados en uno solo. Entonces, un operador predefinido define dónde va a aparecer, o sea, dónde va a ocurrir la concatenación, y aquí hay una concatenación genérica de dos strings. Entonces tenemos A igual a hello, B, la primera variable es A, la segunda B, C igual a más B, print C. Vale. Entonces, dependiendo del lenguaje utilizado, pues puede haber diferentes operadores predefinidos que pueden ser usados para concatenar. Y aquí nos muestra un poco una visión general de los diferentes lenguajes y cómo se concatenan, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo otro paper. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Qué significa esto desde el punto de vista atacante? Bueno, pues la concatenación nos abre posibilidades de cara a modificar firmas o modificar otros aspectos de la aplicación. Y el ejemplo más claro es el malware que rompe las firmas estáticas, ¿no? Pues los atacantes también pueden preventivamente romper todos los objetos de un programa e intentar eliminar todas las firmas de una forma sin que siquiera aún se hayan detectado, ¿no? Pero de manera preventiva. Entonces esto sería una regla de Java estática que intenta utilizar la concatenación para evadir la firma estática. Aquí está. Entonces, cuando el binario compilado es escaneado con Java, va a crear una alerta si la string definida está presente. Entonces, utilizando la concatenación, claro, seguimos teniendo la misma funcionalidad en el programa, pero no está presente ni esta directamente ni esta, porque lo que vamos a hacer es partirla en varios trozos, y de esta manera no detectaría el trozo entero. Sin embargo, la funcionalidad del programa seguiría intacta, ¿no? Entonces, otra manera es que los atacantes, o sea, más allá de la concatenación, los atacantes pueden utilizar caracteres no interpretados para confundir la firma. Entonces esto puede ser utilizado de manera independiente o con concatenación, dependiendo de la fuerza de la firma, ¿no? Por ejemplo, se pueden utilizar roturas, que es romper un único string entre varios. Se puede utilizar reordenamientos, espacios en blanco, ticks, e incluso se puede modificar mayúsculas y minúsculas, porque los tokens generalmente no son sensitivos, ¿no? Entonces, utilizando el conocimiento, vamos a ofuscar el siguiente script de PowerShell hasta que evada
la detección de PowerShell. Entonces, para empezar, lo que nos recomienda es que rompamos cada sección del código y observar cómo se detecta. Entonces luego se puede romper la firma presente en una sección independiente y añadir otra sección hasta que tengamos un script limpio. Entonces, una vez pensemos que el script ya está suficientemente buscado, lo subimos aquí y si pasa el defender, nos aparecerá la frag, ¿vale? Entonces vamos a ello. Vamos a ver. Bueno, nos recomienda romper cada sección del código. Bueno, vamos a abrir una ventana más grande. Ah, estupendo. Bueno, empezamos. Ref assembly Ah, espérate. Joder. Ajustar la línea nos dice que una mierda.
Vale. Entonces vamos a empezar a probar a partir del código. O sea, ¿qué es lo que nos recomienda? Romper cada sección del código. ¿Y cómo podemos romper? Un expected token. Bueno. No funciona. Lo que vamos a hacer es mantener el código original. Entonces sigue siendo detectado. Bueno, de todas formas vamos a intentar subirlo aquí. Ahí va, Dios.
ves como a veces no funciona. Hace lo que le da la gana. Ahora. Ah, pues mira. Bueno, pero por lo visto en un entorno real es más complicado, pero bueno, para esta prueba nos conceden esto, el flag. Bueno, siguiente. Dice, después de haber ofuscado las funciones básicas del código malicioso, bueno, quizá puede servir para saltarse las protecciones de software, pero todavía es susceptible al análisis humano, ¿no? Entonces, aunque no sea un límite de seguridad basado en políticas, pues los ingenieros reversos y analistas pueden analizar el código, ¿no? Y darse cuenta de que efectivamente hemos aplicado una ofuscación y fastidiarnos la operación. Entonces, los adversarios pueden utilizar lógica matemática avanzada para crear ofuscaciones más complejas de entender, ¿no? Y en este paper, porque en este capítulo les ha dado por ofrecernos una plétora de papers impresionante, entonces dice que en este paper resume estas prácticas. Capa de ofuscación, pues meter código basura, dividir el código, etcétera. Entonces, ¿qué instrucciones de basura son referidas como código basura? Code stubs, ¿no? ¿Qué capa de ofuscación se centra en confundir al analista manipulando el flow del código y abstrayendo los árboles de sintaxis? No sé. No.
Joder, qué capa de ofuscación. Bueno, vamos a volver a leer todo porque dice que en este paper el paper bueno, es más técnico de lo que pensaba. Entonces aquí una tabla con los métodos cubiertos por el paper o la taxonomía en la capa de ofuscación y ofuscando las subcapas de control. Entonces uno de los métodos es código basura, que es añadir instrucciones al código que no son funcionales, deben ser conocido como code stubs, separación de código relacionado, que separa el código relacionado o instrucciones para aumentar la dificultad en leer el programa, sacar los símbolos redundantes, como por ejemplo la información de debug o otras tablas de símbolos, identificadores sin sentido, que es que transforma un identificador con sentido a algo sin sentido, controles implícitos, que convierte los controles explícitos, o sea, las instrucciones de control explícitos en instrucciones implícitas, controles basados en dispatcher, que determina el siguiente bloque durante el runtime, flow de control probabilístico, que introduce replicaciones del flow de control con la misma semántica pero diferente sintaxis, y los flow de control bogus, dudosos, ¿no? Que son flow de control añadidos deliberadamente a un programa pero que nunca se ejecutan, algo parecido al código basura. Y esto era Obfuscating Layout. Es que madre mía, ¿qué capa de ofuscación se centra en confundir al analista manipulando el flow del código y abstrayéndolo, manipulando y abstrayéndolo? ¿Qué capa? Esto ya lo he dicho. Bueno, como no sale, vamos a ver la solución. Obfuscating controls. ¿Y dónde sale esa respuesta? Joder, todavía no me he despertado. Ay. Bueno, ahora dice: el control del flow es un componente crítico de la ejecución de un programa que va a definir cómo funciona un programa, o sea, cómo procede lógicamente un programa.
Entonces la lógica es una de las más factores determinantes, uno de los más significativos factores determinantes de una aplicación del flow control de una aplicación. Y claro, pues se basa pues eso, ¿no? En condicionantes, loops. Entonces un programa normalmente se ejecutará de arriba a abajo. Entonces cuando se encuentre la lógica de un programa, continuará su ejecución siguiendo ese estamento. Entonces, bueno, aquí nos cuenta un poco la lógica de la programación. Entonces, if-else solamente ejecuta si encuentra una condición, else pasará. Try catch intentará ejecutar un bloque de código, y si falla obtendrá un catch para ver un poco por qué ha fallado. Switch case es un interruptor que seguiría la misma lógica condicional que un if, pero bueno, prueba diferentes condiciones antes de resolver a un default o break, y luego finalmente pues un loop, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es típico de programación. X igual a 10, si X es mayor que 7, entonces se ejecuta, si no, es ignorado. Bueno. Entonces, ¿qué significa esto para los atacantes? Bueno, pues un analista puede intentar entender la función de un programa a través de su flow de control. Entonces, aunque es algo problemático, el flow de control y su lógica, bueno, es relativamente fácil de manipular y crear arbitrariaciones confusas. Entonces, cuando estamos tratando con el control flow, un atacante lo que se centra es en oscurecer un poco la lógica, ¿no? Meter lógica arbitraria, en fin, confundir al analista, pero no demasiado para que no sea sospechoso el código. Entonces, ¿puede la lógica cambiar e impactar el flow control de un programa? Sí, claro. Bien. Entonces, para crear patrones de control flow arbitrarios, podemos utilizar las matemáticas, la lógica u otros algoritmos para inyectar diferentes flow de control dentro de una función maligna, ¿no? Por ejemplo, los predicados. Podemos apalancar los predicados para crear lógicas complejas y algoritmos matemáticos. Entonces, los predicados son aquellos inputs de una función de la toma de decisiones que devuelven true o false. Entonces, explicando este concepto a un alto nivel, podríamos pensar efectivamente que un predicado es similar a una condición if, que se utiliza a ver si el código, el bloque de código va a ser ejecutado o no, como hemos visto pues en la tarea anterior, ¿no? Entonces, aplicando este concepto de la ofuscación, los predicados opacos son utilizados para controlar un input y un output. Y aquí nos muestra otro paper, ¿vale?, que dice: un predicado opaco es un predicado cuyos valores son conocidos por el ofuscador, pero son difíciles de deducir. Entonces, pueden aplicarse fácilmente
con otros métodos de ofuscación, como por ejemplo el código basura, para dificultar el análisis posterior, ¿no?, por los analistas. Entonces, los predicados opacos están dentro de la categoría de bogus control flow y probabilistic control flow. Entonces pueden ser utilizados para añadir lógica arbitraria a un programa o refactorizar el control flow de una función preexistente. Entonces el tema de los predicados opacos requiere pues que entendamos, que tengamos un conocimiento profundo de matemáticas y principios computacionales, así que no nos lo va a comentar en profundidad, pero bueno, esto es un ejemplo. X es igual a 2. Mientras X sea mayor que 1, como X es mayor que 1, si además de eso X se divide entre 2 es igual a 1, tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. O sea, en vez de... O sea, hemos dividido... hemos complicado la lógica, es decir, vale, X es igual a 2. Entonces, mientras X sea mayor que 1, va a pintar execute the bin tornado, ejecuta el tornado de alubias, ¿no? Pero también podemos complicar la lógica de manera que la persona que lo lea diga, joder, no me queda muy claro qué es lo que hace, ¿no? Entonces, los problemas matemáticos pueden ser utilizados como ejemplo de un predicado opaco. Y dice, si dos operaciones aritméticas se repiten, va a devolver una por cada íntegro positivo. Entonces, el hecho de que sepamos que siempre va a devolver un íntegro positivo por cada input conocido, significa que es un predicado opaco que es viable, ¿no? Y aquí nos cuenta un poco aplicado a Python. X igual a 0, tal. En fin, que todo esto podría haberse reducido a X igual a 0 if X igual a 1 print, pero hemos metido todo esto. Entonces, en este código, la conjetura de Collatz solo se va a llevar a cabo si la operación matemática X mayor que 1 se resuelve en true. Entonces, desde la definición del problema de Collatz, siempre va a devolver 1 por cada input íntegro positivo, de manera que la afirmación siempre va a devolver verdad si X es un íntegro mayor que 1, un íntegro positivo mayor que 1. Entonces, para probar la eficacia de este predicado opaco, podemos observar su gráfico de flow de control a la derecha. Entonces, si esto es como la interpretación de la función se ve, pues imagínate cómo puede observarse desde el punto de vista del analista, ¿no? Una función compilada. Entonces, utilizando el conocimiento que hemos aprendido sobre esta tarea, bueno, nos tenemos que poner los zapatos del analista e intentar decodificar la función original del código de debajo. Entonces, bueno, madre de Dios. X3.
Madre mía, esto... Qué barbaridad. Hay que decodificar. Joder. Esto es muy complicado, ¿no? Aquí se están declarando unas variables. La verdad que no tengo ni idea. Sinceramente, ¿eh? Así que vamos a ver cómo se hace en algún vídeo inglés. Porque me ha pillado completamente. Yo no sé por qué me va tan lento el internet, pero es terrible. Bien. All flags include. ¿Y qué más da? Si lo importante es aprender, no coger el flag. Venga. Venga. Nada, no quiere. Me va como el culo. Como el culo. O sea, no sé qué es lo que pasa, macho, pero... Joder. Es tremendo cómo va el internet. Parece que estoy en el 2005 en un ciber jugando al Counter Strike. Venga. Aquí lo hacen todo maravillosamente rápido. Pero bueno, yo como soy idiota... A ver. Estupendo, pero tengo que oír. If we scroll down, they do provide you the instruction, the flag here. So trying to like decompose this. Dice que es simple. Bueno, vamos a ver. Maybe a little bit difficult, but it's really not that hard once you kind of understand it. And I just spent a good 30 minutes trying to figure this one out.
And so what you do is you Vamos a meter a este caballero. minutes trying to Bueno, dice que no es difícil, que solamente le llevó media hora. Bueno, figure this one out. And so what you do is you start off with first your variables. So x is 3, SW bar is 1, and then you can see that I is 0. Okay? So first thing we're going to do is we're going to start off with case 1. Okay? And the way we know that is because vale, o sea, x is equal to 3. And so if we put 3 here, and then the 3 is larger than 1. However, when you divide 3 by 2, it doesn't equal 1, equals 1.5 else. So then we come over here, and we have this here. So again, 3 divided by 2 doesn't equal 1. So for y in case 1, and here you start off. bueno, yo creo que es un ejercicio que no nos aporta nada de conocimiento. Es un ejercicio que puede ser entretenido, pero ¿qué quieres que te diga? No es que aporte nada. Entonces vamos a resolverlo sin más. Y listo. Nada. Es tremendo. ¿Qué coño es esto? ¿Qué? Vale. Que automáticamente nos ha dado esto por válidos, nos lo ha cerrado y nos ha abierto esto. Si es que estará todo. Bueno, entonces la información identificable, bueno, dice protegiendo y sacando la información identificable. Entonces, la información identificable puede ser uno de los componentes más críticos que un analista puede utilizar para diseccionar e intentar entender un programa malicioso. Entonces, si limitamos la cantidad de información identificable como variables, nombres de función, etc., en analista pues no os tendrá tan fácil, ¿no? Entonces deberíamos centrarnos en estos tres tipos de datos identificables, que es la estructura de código, los nombres de objeto y las propiedades del archivo compilación. Entonces en esta tarea vamos a break down, ¿no? Vamos a dividir estos conceptos y estudiar un caso real o práctico para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, nombres de objeto. Los nombres de objeto ofrecen es uno de los puntos que más nos puede contar sobre la funcionalidad del programa y puede revelar el propósito de una función. Entonces, un analista aún así puede deconstruir el propósito de la función a partir de cómo se comporta esta, pero es mucho más complejo si no sabe el contexto. Entonces, bueno, me voy a hacer un café porque estoy un poco dormido, no he dormido bien, así que ahora vuelvo. Bueno, ya estoy de vuelta. Entonces, nombres de objeto.
Los nombres de objeto hemos comentado que es uno de los elementos que más, digamos, muestran lo que puede hacer un programa, ¿no? Entonces, la importancia de los nombres de objeto literales puede cambiar dependiendo de si el lenguaje es compilado o interpretado. ¿Y qué diferencia hay? Voy a empezar a buscar las cosas porque no me entero. Jesus Christ. No sé qué le pasa a mi internet, pero me desespera. Esto no es normal. Entonces, vale, código compilado convierte todo el código a máquina antes de ejecutar, interpretado convierte y ejecuta línea por línea. Entonces, dice la importancia de los nombres de objetos literales puede cambiar en función de si el lenguaje es compilado o interpretado. Entonces, si es interpretado, por ejemplo Python o PowerShell, entonces todos los objetos importan y se tienen que modificar. En cambio, si es un lenguaje compilado como C o C++, solo los objetos que aparecen en los strings son significantes. Un objeto puede aparecer en los strings como cualquier función y produce una operación IO. Vale, una operación de entrada-salida. Entonces, otro paper que resume estas prácticas debajo de la capa de Code Element. Entonces, aquí vamos a observar dos ejemplos básicos de reemplazar identificadores significativos tanto para el código, o sea, lenguaje interpretado como compilado. Entonces, efectivamente, esto es un ejemplo de código compilado. Es un inyector de procesos escrito en C++. Y entonces vamos a utilizar esto para sacar las strings. Entonces dice que todo el IOStream fue escrito a strings e incluso el byte array se ha descubierto, ¿no? ¿Y qué es? Sí, ya sé lo que es, pero ¿dónde está descubierto? Ah, vale, aquí. Entonces, claro, dice, esto es un programa pequeño, imagínate cómo se vería un programa de ofuscado, ¿no? Entonces podemos eliminar los comentarios y reemplazarlos por identificadores significativos para solucionar el problema.
Es decir, que estos de aquí, en vez de comentar los nombres auténticos, que al sacar las strings en vez de poner los auténticos, los reemplazamos por un conjunto arbitrario de caracteres, y de manera que ya no tiene información de string identificable. Y por otro lado, un ejemplo de lenguaje interpretado sería el PowerShell Loader, que ya está pues caducado, ¿no? Entonces dice, te puedes dar cuenta que algunos CMDLEDs y funciones se han quedado en su estado original. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de nuestros objetivos vamos a querer crear una aplicación que puede en fin, confundir a los ingenieros, pero que no se vea en principio tampoco demasiado sospechoso. Entonces, si un diseñador de malware querría ofuscar todo, tendría demasiada entropía, tanto en lenguajes compilados como interpretados, y eso pues podría hacer saltar el EDR. Luego, estructura de código. La estructura de código puede ser un problema porque no es algo que sea fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque si no es tratado adecuadamente, tanto en el lenguaje compilado como interpretado, puede llevar a las firmas, puede llevar a los ingenieros a sacar las firmas fácilmente. Entonces, bueno, como hemos comentado antes, dos de los métodos es meter el código basura o reordenar el código para añadir complejidad a la interpretación de un programa. Entonces, como el programa no está compilado, pues un analista puede ver más fácilmente de qué va la cosa, ¿no? Y si no está inflado artificialmente con complejidad, pues ya saben exactamente lo que hace cada cosa. Entonces, por otro lado, la separación del código relacionado pues puede dificultar esta tarea. Y puede hacer falta un motor de firmas heurístico, es decir, basado en comportamiento, para determinar si un programa es malicioso, basado en las llamadas a las API que hace. Entonces, para evitar esto, un atacante puede aleatorizar la ocurrencia de código relacionado para intentar engañar al motor, ¿vale? Entonces, archivo y propiedades de compilación. Un aspecto más pequeño, ¿no?, de un binario compilado, como por ejemplo el método que ha sido utilizado para compilarse, pues puede que no lo veamos como algo crítico, pero puede ser utilizado por un analista para ayudarle en su trabajo. Por ejemplo, si un programa ha sido compilado como un build debug, un analista puede obtener todas las variables globales y otra información del programa. Entonces el compilador va a incluir un archivo de símbolo cuando un programa se ha compilado
como un debug build. Y los símbolos normalmente ayudan en debugando una imagen binaria y puede contener variables locales y globales, nombres de función, puntos de entrada. Entonces, como atacantes tenemos que estar atentos a estos posibles problemas para asegurarnos de que nuestras prácticas de compilación sean buenas y que no se puedan extraer fácilmente, ¿no? Esta información. Entonces, para la suerte de los atacantes, los archivos de símbolo pueden ser fácilmente sacados, o sea, eliminados usando el compilador o antes de compilar. Entonces, para eliminar los símbolos de un compilador, como por ejemplo Visual Studio, tenemos que cambiar el objetivo de compilación de debug a release. Esto tiene sentido. Es decir, que lo que entiendo aquí es que los compiladores automáticamente añaden ciertos metadatos cuando lo compilas en debug, porque entienden que más adelante, como estás en el periodo de debug, en el periodo de pruebas, necesitas esa información rápidamente. Entonces, si directamente lo compilamos en release, espera, pues no pasaría eso, o directamente utilizar un compilador como MinGV que no añade automáticamente estos metadatos. Esto es como cuando sacamos una foto y automáticamente nos añade las coordenadas en los metadatos, ¿no? Entonces, si quisiéramos eliminar símbolos de una imagen que ya está compilada, pues podemos utilizar esta herramienta de línea de comandos que se llama strip. Y aquí en otro paper un poco te resume estas prácticas. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se utiliza strip para eliminar todos estos metadatos de un binario que ha sido compilado con GCC, con el debugging activado. Entonces, hay otras propiedades que deben ser consideradas, como por ejemplo el hash o la entropía. Entonces, utilizando el conocimiento tal, vamos a eliminar todos los identificadores o información de debug de este código de abajo, utilizando AttackBox. Entonces, una vez que hayamos ofuscado adecuadamente y eliminado todos estos identificadores, lo subimos lo compilamos con esto y lo subimos aquí. Vale, pues hemos dicho que vamos a utilizar la herramienta strip.
tiene que llamarse Chayenne 8. Esto o sea, lo que tenemos que hacer es ofuscarlo también. Yo de verdad CPP, vale. Y esto tenemos que asumir que está en Tools. ¿O dónde coño está? ¿Ya está? Bueno, entonces ahora lo subimos a aquí. A veces no entiendo muy bien los ejercicios, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí está. Hombre, se
agradece poder copiar. Anda. Pues no sé. A ver. Jesucristo. No, no, gracias. Bueno, vamos a hacerlo porque sin más. Pues ya está, y la conclusión. Dice que, bueno, la ofuscación es uno de las más importantes herramientas en el arsenal de un atacante en términos de evasión. Y bueno, hay que entender cómo va, ¿no? Entonces, aquí hemos visto un poco los principios, ¿no? Tanto de evasión de firma como para evitar que nos lo apliquen en ingeniería inversa. Y bueno, básicamente eso. Entonces nada, el siguiente apartado será evasión de firma, así que hasta la próxima.